Por fin, esto lo mandamos para acá. Y esto lo agrandamos y esto lo vamos a dejar acá abajo. Entonces, y esto acá en el chat que tenemos, acá yo estoy revisando un computador, perfecto. Ya, lo que tenemos, por lo menos que tengan claro para hoy, que es lo que viene, son 3 talleres. Yo les envié el calendario y lo que tenemos hoy, ahora, es geometría proporcional. Y cerramos el día con función lineal, esencialmente función y la recta, función lineal. ¿Ya? Eso más o menos, y esto es a las 5, ahora a las 55, el siguiente es a las 5:30 y el último es a las 19 horas. Trataré que me quede garganta para el último porque cada día estoy más cada día siento más delicada la garganta y trataré de que me quede un poquito de garganta para el final del día. Por ejercicio, el taller 7, lo puedo subir en este momento, espera un poquitito, el 7, déjenme, lo voy a subir al grupo grande. Entonces, este es el 6, luego voy al 7 y... Déjame, acá tengo que salir de acá, tengo que dejar de compartir esto, dejar de compartir, achicar esto, y taller 7, acá está, a ver si funciona, copiamos, geometría, no se acuerdan casi nada de geometría, he estado dedicándole mucho rato a resolver problemas de desarrollo en pizarra, ¿de acuerdo? Y como tengo un problema de la escritura acá en el computador porque tengo un problema de tamaño, nada más, ¿ya? De configuración del computador, entonces voy resolviéndolo en pizarra. Pero partamos con lo que es la primera parte, que es, ya estamos en geometría 2, el resumen de geometría 2. Vamos a hacer el resumen completo, vamos a revisar, esto corresponde al resumen número 4, ¿ya? Si nos han dado cuenta, hemos estado revisando los resúmenes, ¿ya? Ayer partimos con número, luego álgebra básica, hoy en la mañana partimos con planteamiento, luego geometría 1, que lo revisamos completo, el resumen de geometría 1, y después fortalecimos en el segundo área y perímetro, más sólido, y ahora este es esencialmente geometría proporcional, es decir, semejanza. ¿Ya? Entonces, características de semejanza: los ángulos deben ser congruentes y los lados tienen que formar una proporción. Entonces, el concepto básico de semejanza es proporcionalidad. Por lo tanto, lo que tenemos que saber trabajar bien es proporcionalidad. ¿Perfecto? Entonces, esperen un poquito porque comienza a afectarme. Siento que me voy a quedar sin voz. Lo siento ya. Sí. Como que usted no se da cuenta cuando comienza a molestar un poco acá. Son las cuerdas vocales. Muchas gracias. Entonces, ahora estamos con semejanza, las figuras semejantes. Y lo que tenemos acá es que la semejanza involucra proporcionalidad, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que tener claro es que ángulos congruentes, lados proporcionales. ¿Bien? Ahora, esa proporcionalidad siempre será igual a un K. ¿Cuál es el que llamamos teorema fundamental es ángulo-ángulo? Por lo tanto, este es el criterio más sencillo, más simple, porque a través de dos ángulos podemos saber que las figuras son congruentes.
Entonces, inmediatamente, hay una paralela, trazamos una paralela dentro de un triángulo, necesariamente los dos triángulos son semejantes. Si además tenemos, por ejemplo, ángulos coincidentes, por ejemplo, D y A son congruentes, el C es compartido por los dos, por lo tanto, son semejantes. Y cuando trazamos paralela, estos ángulos opuestos, ¿ya? Los triángulos opuestos, siempre son semejantes. Los otros criterios de semejanza, lado, ángulo, lado, donde los lados deben formar una proporción. Lado, 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 tres lados proporcionales. Lado, lado, ángulo opuesto al lado mayor, que es uno de los criterios que generalmente es menos usual. ¿Ya? Pero recuerden que debo conocer cuál es el lado mayor y tengo que tener el ángulo opuesto a ese lado mayor. Los perímetros, las líneas auxiliares, todos deben estar en la misma proporción, K. Y el área es al cuadrado de la razón de proporcionalidad. Es decir, si yo tengo las transversales, la altura, las bisectrices, los perímetros, las alturas, las áreas, están al cuadrado de esa razón. Y este es como el punto importante. Área y perímetro en polígonos semejantes también se puede aplicar. Recuérdense que, por ejemplo, no todos los rectángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque necesitamos que los lados sean proporcionales entre uno y el otro. El ancho de uno con el ancho del otro, el largo de uno con el largo del otro. ¿Ya? Tal como les decía, uno puede tener rectángulos que tienen formas distintas. Uno flaquito o uno gordito. ¿Ya? Entonces, no necesariamente los polígonos todos serán semejantes entre sí, deben tener los lados proporcionales. Entonces, si tenemos figuras, por ejemplo, estos dos casos, hexágonos, necesitamos que los lados sean proporcionales. Todos los lados, todos los lados. Las áreas estarán al cuadrado de la razón de los lados. Ahora, esta semejanza se puede aplicar para circunferencia, para la mitad, por ejemplo, de un hexágono, si son hexágonos regulares. Las dos mitades de hexágonos regulares son semejantes, porque tendrán los mismos ángulos y las mismas relaciones. 3/4 de circunferencia, 3/4 de círculo, ¿ya? Por ejemplo, alguien me preguntaba, era una cosa así. Eso es semejante con otro que sea también 3/4, 90 y, ¿ya? Esos dos círculos son semejantes. Y son semejantes respecto a la razón de los radios, al cuadrado de las áreas. Las áreas estarán al cuadrado de la razón de semejanza. Y la razón de semejanza ahí son los radios. ¿Bien? ¿Listo? Porque esta me la preguntaron, creo que ayer me la preguntaron. Entonces, esto es proporcionalidad. Teorema de Tales, tengo paralelas. Si tengo paralelas acá, L1, L2 y L3, necesariamente lo que vamos a tener es que, vamos a ver si me funciona bien esto, es un poquito más grande. Ahí sí. Entonces lo que tenemos acá, L1 y L2 paralelas, y los segmentos AB, si se fijan en la pizarra, AB con respecto a BC, DE con respecto a F. Estos segmentos ellos no forman proporción, no están en esta misma relación, y ese es uno de los puntos claves del teorema de Tales. La relación existente entre este lado y este lado surge a partir de la semejanza de este triángulo con este triángulo. ¿Bien? No está relacionado directamente entre ellos, entre estos lados. Bisectriz interior, teorema de la bisectriz interior, vale la pena conocerlo. ¿A qué corresponde el teorema de la bisectriz interior? La forma en que está escrito aquí, así está perfecto, así me gusta. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice?
Si trazo una bisectriz, siempre la bisectriz está por dentro del triángulo, este lado es a la parte del otro lado como este lado es al otro segmento. ¿Listo? AC es a AB, como BC es a BD. Y esto es conveniente conocerlo, sobre todo en algunos casos en que hay que determinar ángulos. Pero Euclides, no se Euclides de la semejanza de los tres triángulos que aparecen allí. Y fíjense que el teorema de Euclides es válido solo cuando tengo un ángulo de 90, un triángulo rectángulo. Trazo la altura en el triángulo rectángulo y los tres triángulos, 1, 2, el 1, 2, tres triángulos son semejantes entre sí. ¿Por qué? Por ángulo. Alfa, beta 90, alfa, beta 90, alfa, beta 90. ¿Bien? Las relaciones. B cuadrado, cateto, proyección por hipotenusa. B cuadrado, Q por C. A cuadrado, P por C. Proyección sobre la hipotenusa, H cuadrado, Q por P. Y la última relación es con respecto al área. El área, yo puedo calcular el área de este triángulo como HC por C partido por 2 o A por B partido por 2. Por lo tanto, HC por C debe ser igual a A por B. Entonces, si tengo los tres lados, A, B y C, puedo calcular la altura. Algo más de semejanza. Bueno, los teoremas de las cuerdas, solamente para que lo recordemos. ¿Ya? Hasta el momento no hemos visto ningún problema de circunferencia, pero más vale recordar el teorema de las cuerdas. Si tengo dos cuerdas, es decir, que unen dos puntos de la circunferencia, los segmentos son proporcionales. A por P, AP por PB, AP por PB, debe ser igual a CP por PB. ¿Listo? Teorema del secante. Más vale recordar estas cosas, ¿ya? Por si acaso. Teorema del secante. Segmento exterior por el total, segmento es igual a segmento exterior por el total. Segmento exterior por el total, segmento exterior por el total. Teorema de la tangente y la secante. Tangente cuadrada, AP. Esto para que lo vayamos a recordar. Porque esto no nos ha salido problema de este tipo en los últimos tiempos, más vale recordarlo. Por si acaso, no va a ser cosa que parezca algo así. Tangente cuadrada, exterior por el total. ¿Bien? Ya, ¿qué más necesitamos de esta parte? La división de trazos. Cuando me digan que tiene una razón n, m, n es a m, necesitamos que dividir esto tal que m por t, t es la constante de proporcionalidad, ¿se fijan? Debe ser igual acá a n por t. Yo preferiría poner k, sería más razonable, para efectuar una división en una razón dada. Trabajar con la constante de proporcionalidad. El número áureo o razón áurea, el total, yo sé acá, el total AB es a AP, el total AB es a AP, como AP es APB. El total es a la parte mayor, como la parte mayor es a la parte menor. ¿Ya? Entonces, este valor, este cociente, esto es una K. ¿Ya? La igualdad es 2. Y eso, valor numérico, es lo que se llama razonable. 1 más raíz de 5 partido por 2. Luego viene todo lo que es homotesia, traslaciones. ¿Ya? Y si nos vemos acá, estamos traslaciones, rotaciones, simetrías, simetría axial, simetría central y al final termina en homotesia. Perfecto. Y esto es lo que vamos a ver a continuación a las 5:30. Entonces, ya teníamos la primera parte vista. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Alguna duda hasta acá? Vamos al taller entonces. Vamos al taller y comencemos a trabajar el taller. Como esta parte de semejanza, acá está el taller mismo, lo vamos a poner en tamaño 80.
85, 80. Sí, queda bastante bien. Entonces, semejanza de figuras planas, criterio de semejanza, ya lo vimos, propiedades de las figuras semejantes, estamos hablando de que la propiedad de la figura semejante es que los perímetros están en la misma razón y las áreas están al cuadrado de la razón de semejanza. Teorema de Tales, ya lo vimos, bisectría interior, Euclides y dibujo a escala. Esto resulta interesante que no haya aparecido. Cuando me hablan de un dibujo a escala, lo que me están mencionando acá es una proporcionalidad, ¿ya? La escala es la proporción en que voy a construir. Entonces, veamos los problemas de acá. Vamos a hacer los números primos. No, veamos que resulta interesante. El segmento AB, tal que C es punto medio de AB, y D a su vez es punto medio de AC. ¿Cuál es la razón entre CD y BD? Construir. Ya vamos a hacerlo en parte. Entonces, la construcción es... La construcción es, tengo un segmento AB, C es punto medio. ¿Listo? Por lo tanto, estas dos partes son iguales. ¿Bien? Luego, D es punto medio de AC, este es C. Y D debe ser el punto medio. Por lo tanto, acá podemos bautizar un lado. A este, por ejemplo, le llamamos A, que también sea A, y necesariamente este es 2A. ¿Sí? ¿Para qué pusimos nombre? Para poder encontrar la razón. CD es A. BD es 3A. Por lo tanto, es 1/3. ¿Bien? Tenemos acá, fíjense, en qué orden se produce en una figura acá, borrando acá. ¿Alcanzan a ver bien, chicos? ¿Alcanzan a ver bien la pizarra? Se ve más o menos desde streaming. Se ve como medio borroso. No mucho, ya, a ver. Póngalo más al centro. ¿Y ahí? A ver, vamos a hacer una cosa. Generalmente, puede ser que esté... A ver, ¿y ahora? Alcanza. Déjenme ver cómo se ve esto. Voy a dejar de compartir. Voy a ver cómo está lo que estamos proyectando. ¿Sí? ¿Se ve mejor leyendo? Lo que queremos es lo siguiente, sea el triángulo ABC de la figura junta, rectángulo en C. Necesariamente lo primero que tenemos es que acá es rectángulo en C. BE es simetral. ¿Qué es una simetral? Perpendicular al punto medio. Eso es una simetral. Entonces, este ángulo debe ser de 90 y este es el punto medio tal que esto es igual a eso. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el orden correcto entre el triángulo ABC y DBE para el orden correcto de la semejanza? Bautizamos alfa, beta, necesariamente alfa más beta es 90, acá tengo 90, alfa más beta 90. Entonces, el orden, si tengo A, B, C, el orden de semejanza tiene que ser exactamente, cuando se escribe de esta manera, triángulo ABC semejante, se debe respetar el orden. Triángulo, ¿en qué orden sería? Alfa, beta, 90. ¿Bien? ¿Cuántas veces, por ejemplo, si se escribe de esta manera, uno puede expresar los triángulos de semejanza en cualquier orden? Si está escrito no con símbolos, no con esto, con simbología, hay que poner el orden correcto.
Esa fue la 3. Vamos a la 5. ¿Cuáles de los siguientes pares de figuras son siempre semejantes? ¿Ya? Dos cuadrados. Los cuadrados son siempre semejantes. ¿Por qué son siempre semejantes? Porque tienen la misma relación de los lados. Este sería del lado 6, acá sería del lado 9. Son siempre semejantes. Siempre. Dos rombos, cada uno de milímetro 40. No necesariamente, porque podemos tener un rombo de 40 que sea muy cerrado, o un rombo que sea casi cuadrado. Y los lados pueden medir lo mismo. Dos circunferencias. Una de radio 3 y la otra de área 12 pi. Esto sería un pi acá. Y en área 12 pi, perfecto. Las circunferencias siempre son semejantes. ¿Listo? Siempre, todas. Dos rectángulos de perímetro iguales. Nuevamente. Puedo tener un rectángulo casi cuadrado y un rectángulo que sea muy largo. Teniendo los mismos perímetros. Dos hexágonos regulares. Siempre todas las figuras regulares son semejantes entre sí. Los triángulos equiláteros, los cuadrados, los hexágonos, los pentágonos, todas entre ellas son semejantes. Profe, ¿por qué Semejanza, la 3 es verdadera? ¿Perdón? No caché, ¿por qué la 3 era verdadera? ¿Cuál? La 3, la de las circunferencias. Es que todas las circunferencias tienen la misma forma. Todas son semejantes. Todas las circunferencias. Gracias. E incluso hay un factor que es también importante que tomen en cuenta. Toda fracción de igual magnitud de figuras semejantes son semejantes entre sí. Si yo tengo, por ejemplo, 60 grados y otra circunferencia, 60 grados, estos dos sectores circulares son semejantes. ¿Está claro? Fracciones de figuras semejantes, iguales fracciones, son semejantes entre sí. Por lo tanto, si yo tengo dos hexágonos regulares, las mitades son semejantes entre sí. Y esto es importante porque nos ahorra mucho tiempo a la hora de enfrentarse a estas preguntas. ¿Ya? ¿Quedó claro? Hasta acá. Vamos entonces ahora a las 7. Directamente aplicamos tallas. ¿Les parece? Teorema de tallas. 12 es a x más 2, como 8 es a x menos 2. Antes de multiplicar cruzado, yo simplificaría por 4. ¿Para qué? Para que los productos sean más pequeños, números más pequeños. Más fácil de multiplicar y esperemos que no nos equivoquemos. 3 por x, 3 por 2, 2x más 4, x igual 10. Y hay que tener cuidado siempre, que me están preguntando cuánto vale x más 3, es decir, 3. ¿Todo bien? 9. Ya, inmediatamente. Estos ejercicios, ¿por qué estoy trabajando? Porque sé que geometría es donde más cara de duda me ponen. ¿Ya? Y no es tan difícil, porque esto lo aprendieron. Espero que lo hayan aprendido. Y lo que estamos haciendo es repasarlo. ¿Para qué? Para volver a ver cómo funciona y no tener dudas frente a ello. Entonces, paralelas, L1 y L2, no. L3 y L4 son paralelas. Creo que sí. Ah, no. ¿Cuál es la condición para que sean paralelas? Razonamiento inverso. Si son paralelas, deben ser semejantes. Si son semejantes, deben ser paralelas. Para que sean semejantes, los segmentos deberían ser proporcionales. Entonces, me preguntan cuánto debe valer x para que se produzca que x es a x más 4, como x menos 1 es a x más 2. Está claro que la semejanza, en este caso, es el ángulo se repite así. Debiera repetirse así.
por las zetas. Entonces, lo que vamos a buscar es cuánto vale x para que sean semejantes. Por lo tanto, si son semejantes, las rectas serían paralelas. Entonces, x debe ser a x más 4, como x menos 1 debe ser a x más 2. No hay que asustarse, aunque aparezca x cuadrado, multiplicamos cruzado, x cuadrado más 2x, multiplicamos cruzado, x cuadrado más 3x menos 4. Se cancela el x cuadrado, así que nos quedó una ecuación de segundo grado. Y finalmente podemos despejar x a este lado y x valdrá 4. Entonces, si x vale 4, 4 es a 8, 4 es a 8, como 3 es a 6 y los lados quedan proporcionales, los triángulos quedan semejantes, por lo tanto, necesariamente las rectas serían paralelas. ¿Perfecto? ¿Por qué son semejantes? Fíjense bien. Porque si estos lados forman proporción, ya tenemos este ángulo opuesto por el vértice. Entonces, si x vale 4, estos dos triángulos son semejantes. Si son semejantes, ese ángulo se repite acá. Por lo tanto, las rectas son paralelas. ¿Listo? Como les decía, ustedes pueden entrar y salir cuando quieran. No tengo ningún inconveniente. 11. La 11 que está acá, me dicen, el triángulo es rectángulo, ya es rectángulo. ¿Cuáles son los valores de AC y BC? Si nos encontramos acá, esto es aplicación directa de Euclides. Euclides. A, B, relación de Euclides. A cuadrado, B por C. B cuadrado, Q por C. Entonces, AC, A cuadrado, acá, es 4 por la suma, el total, de hipotenusa, por 3. Por lo tanto, A es 2, porque saco raíz, 2 raíz de 3. B, ahora, sabemos que B cuadrado será Q, 9, por C es 3. Saco raíz y me queda 3 raíz de 3. ¿Bien? ¿Sí? Vamos a la 13. Escala. ¿Bien? Esta pregunta ha sido de esas cosas que ha sido insistente este año en ensayos, este tipo de preguntas. Probablemente Demre haya publicado un par de ellas en el modelo, o una en el modelo. Entonces hay que manejarlo bien. ¿Qué me están diciendo acá? Para que entendamos. 1 centímetro equivale a 40.000 centímetros. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se efectúa la conversión de centímetros a metros? Divido por 100. Necesito 100 centímetros para tener 1 metro. Por lo tanto, debo dividir por 100. ¿Qué significa eso? 2 ceros fuera. Entonces, 1 centímetro de la escala corresponde a 400 metros. Distancia real. ¿Bien? Y la proporción es esta. 1 es a 400, como 4,8 será la R. Porque son 4,8 centímetros del mapa. Por lo tanto, multiplicamos esto por 4. 32, 3, 16, 19. 2 ceros. 1, 2. 1920 metros. ¿Bien? ¿Quedó claro? Lo más conveniente siempre es efectuar la conversión de la escala a las unidades que me piden. Y luego realizar las conversiones de centímetros correspondientes.
¿Quedó claro cómo funciona? Los ejercicios de alternativas, sobre todo para reforzar esto, lo pueden hacer ustedes, sin inconveniente. Porque la escala está hecha de esa manera, fíjate. 1 es a 40.000. Esa es la escala. 1 es a 40.000. Es decir, 1 es a 2 ceros fuera a 400. Y la proporción es 4,8 del mapa. ¿A cuánto corresponde? Por eso, X, los metros que corresponden, es la multiplicación por 400. ¿Ahí sí? Ya. La 15. Tengo un terreno rectangular de 320 metros cuadrados de área. Está representado en un plano por un diseño rectangular de 20 centímetros de área. ¿En qué escala está hecho el terreno? Fíjense, la proporción siempre de las áreas es el cuadrado de la razón de semejanza. La razón de semejanza es la escala. Entonces, 20 centímetros ¿ya? De acá corresponden, ni siquiera voy a complicar con las unidades, a 320 metros cuadrados. ¿Bien? Entonces, la razón entre el área pequeña y el área mayor es el cuadrado de los lados existentes. El cuadrado de esto. ¿Bien? ¿Puedo mezclar las unidades? Veamos si podemos. Sí, podemos. Vamos a ver si podemos. Nos quedarían centímetros y metros. Perfecto, lo podemos hacer. Entonces vamos a reemplazar acá 20 centímetros cuadrados, correspondiente a 320 metros cuadrados. Esto es el cuadrado de la razón de la escala. Aquí corresponde lo pequeño y lo grande. ¿Cómo sacamos de acá? Sacamos raíz. ¿Podemos dividir esto? Sí, no hay problema. Entonces me queda 1 es a 16 centímetros, metros. Eso es la relación entre uno y el otro. Ahora, las escalas se deben escribir en la misma unidad. Entonces, la escala es 1 es 16 metros, y 16 metros en centímetros, agrego 2 ceros. Esa es la escala. 1 es a 1600. ¿Quedó claro? ¿Sí? Y por las dudas, siempre... Profe, pero el 1 partido en 16 había que sacar la raíz, creo. 1 partido en 16. Sí, me faltaba la raíz. Sí. Tenía la cuestión solamente, claro, hasta la raíz. Acá. Tenía calculado la raíz. Simplifiqué solamente. Entonces me queda 1, cuadrado de cuadrado. Es a 4 centímetros, metros. Y ahora hay que pasar los metros a centímetros. 1 a la 46. Ahí sí. Gracias. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna duda más de esta guía? Porque vamos muy bien en tiempo. Llevamos 35, 40 minutos. En 40 minutos hemos hecho el repaso del contenido. Hemos visto también los problemas de desarrollo, que siempre resulta interesante analizar los problemas de desarrollo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos permite recordar cómo se trabaja. ¿Alguna duda más? ¿Alguna otra pregunta que quieran realizar?
Ya, vamos entonces a la segunda parte, que es como el clásico que hemos tenido hasta el momento, que es, dejamos de compartir acá y finalizar. ¡No! Compartir pantalla, pero vamos a... esto es GO2. ¿GO2 o GO1? Este es, geometría. Partamos, vamos a repetir al revés. ¿Ya? Y estas son preguntas, espero que se pueda ver, las puedan ver. ¿Se alcanza a ver bien? Sí, se ve. ¿Qué tenemos acá? A, B, B, C es un rectángulo. ¿Listo? Esto es un rectángulo. E pertenece a B y es, ¿qué cosa es esto? La diagonal. Y me dicen que A, B y G son puntos colineales, estos son una recta. ¿Cuál de las siguientes? Y H y J son puntos medios de BG y de DG. ¿Perfecto? No me dicen nada con respecto acá de punto medio de BF. Esto es la mitad, esto es igual a esto. ¿Ya? Pero me dicen y ángulos de 90. Ahí sí, eso sí, acá tengo ángulos de 90. ¿Ya? Respectivamente, ¿cuál es la siguiente semejanza? Es siempre verdadera. ¿Perfecto? Estamos exactamente en el contexto. Esa es una pregunta real. ¿Ya? Estas preguntas que estamos realizando son preguntas reales. ¿Ya? Y, no son, y la mayor parte de ellas son preguntas que no han sido publicadas en modelos. ¿Ya? ¿Cómo aparecen? Bueno, me las hacen llegar. Me las regalan. Me las envían. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este es un rectángulo. Ángulo de 90, 90, 90. Perfecto. 90. Y CE es perpendicular. 90. Comencemos a bautizar ángulos. Alfa, beta, beta, alfa, beta, alfa. Y por acá, fíjense bien, G no sé dónde está. G, no hay ninguna condición para G. Lo único que me dicen es que esto es igual con eso. Porque D es punto medio. Pero G, ¿ya? G, no tengo ninguna condición salvo que está sobre la línea. Por lo tanto, G podría estar por aquí o podría estar por allá. Podría salirse de toda la pantalla. No tenemos ninguna condición para G. Así que hay que tener cuidado. No podemos decir que sea alfa o beta y que este ángulo sea de 90. No podemos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a poner otro nombre acá. Este le llamamos el ángulo 1. Este también. ¿Son semejantes estos dos? Sí. Estos dos son incluso congruentes. El triángulo BDG con el FDG son congruentes. Por lado, ángulo, lado. Ahora, entonces, esto vale 1 también. Este va a alterar 2 y él también va a alterar 2. Como H y J son puntos medios, sabemos que la mediana es paralela. Por lo tanto, este también es el ángulo 1. Y esto también es de 90. ¿Todo claro hasta acá? Ah, ya. Mueve a la derecha. ¿Cómo lo logramos? No, es que es... Creo que es la derecha, creo que es su derecha. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Ya, perfecto, gracias. ¿Ahí sí? Entonces, no, aparte que la cámara nos estaba tomando toda la pantalla, porque estamos cerca, entonces... Vamos viendo cuáles son semejantes, entonces. A y C. A y C. Alfa 90 B. En ese orden. ACB.
A, CB, alfa, 90, beta. Perfecto, son semejantes. ADB, ADB, beta, 90, alfa. Beta 90, A, D, B, ¿sí? F, D, G. F, D, G, no, ahí sí que no. Ahí sí que no. No puedo afirmarlo porque E, el punto G, no sé dónde está. Mentira. No puedo afirmar ahí que hay ángulos que se midan lo mismo. DBG. BDG. BDG es 1, 90, 2. DBG, HJG, 1, 90 y 2. Perfecto, entonces, ¿cuáles son semejantes? 1 y 3. ¿Quedó claro? ¿Sí? Interesante pregunta, ¿por qué? Porque uno podría pensar que G está determinado. No, G no está determinado en su posición. Entonces, alternativa acá, 1 y 3. Sí, ahí quedó un poco mejor. Entonces, semejanza, nuevamente. ¿Ya? Se las leo porque si hay problema con la proyección. El triángulo ABC, rectángulo en C, de inmediato, ángulo 90. El segmento CD es altura. Ya me dicen que esto es altura. H. Entonces, ya, ¿hacia dónde estamos yendo? Euclides. Directamente Euclides. D pertenece a B. AB, en total, vale 15 raíz de 2. Es el de hipotenusa. Y me da una proporción. BD es a DA como 1 es a 4. ¿Quiénes son estos segmentos? P y Q. P y Q. La pregunta es, ¿cuánto valdrá esto? Si nos damos cuenta, vamos a ponerle P y Q, para que trabajemos con más sencillez. BD es P. DA es Q, y estos tienen que estar 1 es a 4. La suma, P más Q, tiene que ser 15 raíz de 2. Entonces, esto se resuelve rápido, porque esto dice 1K, 4K, la suma, por lo tanto, son 5K. Y ese es 15 raíz de 2, por lo tanto, K es 3 raíz de 2. Esa es la forma de trabajar en las proporciones, con K, la constante de proporcionalidad. Entonces, ¿cuánto vale P? 3 raíz de 2. ¿Cuánto vale Q? 4, 12 raíz de 2. ¿Por qué me preguntan? Por CD. Es decir, este es un problema en que me piden proporcionalidad, trabajo de proporcionalidad, y luego aplicación, ¿para qué? Euclides. Entonces, h cuadrado tiene que ser P por Q. Por lo tanto, h cuadrado es el producto de ellos, que es 36 por 2. Saco raíz, me queda 6 raíz de 2. Acá está, la B. ¿Me lo claro? ¿Quedó claro? Pregunta real, ¿de acuerdo? Son preguntas reales estas. Y lo interesante de ellas es que no son tan difíciles. Ahora, ¿cómo se consigue esta pregunta? ¿Fácil? ¿De dificultad media? ¿Difícil o muy difícil? Yo, en las tabulaciones reales, esta pregunta parece como de entre media y difícil. ¿De acuerdo? Esta no es una pregunta, esta es una pregunta entre media y difícil. Porque la forma de clasificarla no es en términos de subjetividad, no es que me parezca a mí difícil, sino en términos estadísticos. ¿Cuántas personas la tuvieron correcta cuando la respondieron?
Y este tipo de preguntas es de dificultad entre media y difícil. ¿Por qué? Porque es un conocimiento preciso. Hay que saber Euclides. Y además hay que saber trabajar proporciones. ¿Está claro? Veamos si podemos tirar a una más. O un par más. Ah, no, esta es homotesia, que la podemos hacer. La homotesia la podemos hacer a la tarde. A la próxima. Y veamos si tenemos acá. Circunferencia. Por lo menos hagamos uno de circunferencia para ir viendo, recordando las características, ¿de acuerdo? No, vaya. Aunque el modelo no haya incluido ninguna de circunferencia no aparece de forma explícita en los contenidos. ¿Ya? Pero sí en área y perímetro. Curioso, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dicen? Puntos M, N, P, Q y R pertenecen a la circunferencia O de la figura. M o N, el ángulo, este ángulo, M o N, este ángulo, es el doble de P o Q, de este ángulo, fíjense. Un ángulo, me están hablando de un ángulo que no está. ¿Ya? Es decir, si este vale alfa, él vale 2 alfa. ¿Bien? ¿Por qué me están relacionando? Y el O, MN, este ángulo, acá, otro ángulo que no está, hay que trazar, vale 40. ¿Bien? Entonces, ¿podemos llegar a 2 alfa? Sí, porque siempre, cuando tengo dos rasgos, tengo un triángulo isósceles. Por lo tanto, si él vale 40, él también vale 40. ¿Perfecto? ¿Y para qué estamos haciendo todo esto? Para poder llegar a este ángulo, porque este ángulo mide exactamente la mitad de alfa. Ángulo del centro que sostiene el mismo arco que el ángulo inscrito. Entonces, 2 alfa más 80 es 180, triángulo isósceles. 2 alfa es 100, alfa vale 50. Por lo tanto, este ángulo vale 50 y el ángulo inscrito es la mitad, vale 25. ¡Pum! ¿Bien? Un poquito de circunferencia para recordar. Razones. ¿Listo? 42. Tengo que dividir un segmento. Por lo tanto, se pregunta. La división de trazos se pregunta. No siempre, pero se ha preguntado. A lo que es eso. Entonces, tenemos un segmento AB. Vale en total 120 y debo dividirlo en 3 a 5, donde acá tendré 0. Por lo tanto, este es 5K, 3K. 5K, 3K, esa es la razón. Y esto, por lo tanto, 5K más 3K debe ser 120. 8K, 120, por lo tanto, K, 120 dividido por 8, eso es 15. ¿Cuál será el segmento de acá? 45, 3K, esto vale 45, y el otro será 75. La suma da 120, perfecto. Entonces, ¿cuánto vale? ¿A qué distancia? Aquí leer con cuidado. ¿A qué distancia debe se ubica C? 45, no 75. ¿Ya? 45. ¿Bien? ¿Sí? Ahora, uno podría haber trabajado con las alternativas, pero esto es más rápido resolverlo y encontrar 120 dividido por 8 para encontrar la constante de proporcionalidad y encontramos directamente que uno vale 45, 75, todo funciona, estamos listos. Esto es de... son vértices en cuadrado, y si los otros dos vértices están en cuadrantes distintos entre sí,
Entonces el área del cuadrado, eso es uno de área de cuadrado, pero estamos buscando semejanza. Así que no nos detengamos ahí. Este es de congruencia. Tenemos acá una traslación. Esto es también una traslación. Esto lo podemos resolver después en la parte de isometría. Esto es tres dimensiones no hay, el ángulo de hielo, nada de estos conceptos también. Y esto es también, está en tres dimensiones, figura en tres dimensiones. No, esto es una figura de tres dimensiones. Triángulo isósceles, vértice, allá, unidades cuadradas, esto es tres dimensiones, que tampoco ya está dentro de lo... Pero lo podríamos hacer, hagámoslo por si acaso, nada más que para que lo conozcan, ¿de acuerdo? Siempre es bueno estas cosas, conocerlas cómo funcionan, ¿ya? Entonces, veamos los 55. Te las leo. Son tres dimensiones. El punto A es 4, menos 2, 0. X, Y Z. El punto B es 0, menos 4, 2. El punto C es 0, 0, 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué es conveniente que lo hagamos? Nada más que para que entendamos cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un triángulo isósceles de vértices. Esos son los vértices. Podemos hacer, generalmente, esto se dibuja así: el eje X, el eje Y Z es vertical. Entonces, el eje X es el que está saliendo de la pizarra. ¿Ya? Entonces, X acá vale 4, Y menos 2, hacia acá, menos 2, y Z 0. Está en el plano XY. ¿Ya? Que vale esto 4, y esto vale menos 2. B, Y menos 4, por acá, menos 2, menos 4, Z2, 2 hacia arriba. Y está en el plano del fondo, el plano IZ. Este está saliendo de la pizarra y esto está pegado en la pizarra. Y el tercero es el origen, acá. Entonces tenemos esto acá, este punto acá es 2, y ahí se forma un triángulo ¿de qué tipo? Isósceles. Fíjense. ¿Ya? Y la pregunta es ¿cuánto vale el área de ese triángulo? Es un triángulo que está en tres dimensiones. Tres dimensiones. ¿Qué tenemos que hacer? Si nos fijamos bien, este lado, 4, 2, lo calculamos con Pitágoras, 4 y 2, y este lado, acá, también vale 4 y 2. ¿Sí? Por lo tanto, los Pitágoras van a considerar que estos dos lados son iguales. ¿Sí? Y los podemos calcular cuánto mide a partir de Pitágoras. Entonces, acá tendríamos que este vale 16 más 4, raíz de 20. Raíz de 20 es 2 raíz de 5. Entonces, este lado y este lado valen 2 raíz de 5, cada uno de ellos. Acá, este lado, ¿lo podemos calcular cuánto mide? Lo que tendríamos acá que es de 4, necesitamos la distancia, la diferencia. ¿Cómo calculamos la distancia con tres dimensiones? Al cuadrado, la diferencia al cuadrado, la diferencia al cuadrado, la diferencia al cuadrado. La raíz de todo eso. Entonces necesitamos calcular una distancia en tres dimensiones, entre A y B. La diferencia es 4 al cuadrado, la diferencia es 2 al cuadrado, la diferencia es 2 al cuadrado. ¿Está claro? La diferencia. 4, 2 y 2 al cuadrado. Esta es la distancia
la raíz de esto, en 3 dimensiones, igual me queda 16, más 4 y más 4, 16 más 4 más 4 es raíz de 24. 16 más 4, raíz de 24. Entonces, lo que tenemos, ahora podemos dibujar el triángulo realmente es así. Esto vale 2 raíz de 5, esto vale 2 raíz de 5, y esto vale raíz de 24 es 4 por 6, lo cual es 2 raíz de 6. Y la base vale 2 raíz de 6. ¿Podemos calcular el área? El área va a ser base por altura. ¿Cómo encontramos la altura acá? Otro Pitágoras. No, si es trabajoso, si se ve sencillito, pero no es tan sencillito. Hay mucho cálculo. Entonces sabemos que esto debe ser raíz de 6, y calculamos la altura. Entonces, la altura al cuadrado más 6 al cuadrado, raíz de 6 al cuadrado, es 2 al cuadrado, 4 por 5. Por tanto, la altura al cuadrado es 20 menos 6. La altura será raíz de 14. Y después de todo esto, podemos recién calcular el área. Y el área del triángulo es base por altura partido por 2. La base, 2 raíz de 6. La altura, raíz de 14, partido por 2. Se cancelan los 2 y las 2 raíces en una sola. 14 por 6, 24, 2, 84. Raíz de 84. C. ¿Difícil? Sí, difícil. Harto trabajo fuera. ¿Ya? Pero por lo menos sirvió para reforzar un par de conceptos de 3 dimensiones. Por si acaso. ¿Ya? Es poco probable que haya algo de 3 dimensiones, no está considerado ni volumen ni nada de 3 dimensiones, pero vale la pena entender que no es nada más que lo mismo que conocíamos en 2 dimensiones, pero ahora hay que trabajarlo en 3 dimensiones. Raíz de 84. ¿Qué les pareció? Difícil, ¿cierto? Difícil, ¿cierto? Sí, difícil. Sí, es mucho más largo, muy largo, sí, larguísimo. Aparte de que estos problemas, por ejemplo, de 3 dimensiones, uno no está habituado a trabajar con ellos. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Este ya lo hice en otro taller. Simetría, plano acá, 3 dimensiones. ¿No? Ya hicimos uno de 3 dimensiones y suficiente. Circunferencia, centro de circunferencia. Esto que hicimos algo de circunferencia, así que ya por lo menos vimos las características. De acá, distancia en 3 dimensiones ya hicieron. ¿Ya? Borremos la pizarra para que se vea. Entonces, ¿qué tenemos en el 47 acá? Se preguntan, la figura se puede determinar que el triángulo ABD es congruente, ¿ya?, con el triángulo CBD. Ya, tenemos un lado común. Perfecto, ya tenemos un elemento. Un lado común. Tenemos un lado común. Hay que tener cuidado porque no me da un orden. Puede ser en cualquier orden. ¿Está? Entonces, AD es igual a DC. Afirmación 1, AD es igual a DC. Con eso lo único que tendríamos serían 2 lados y no tenemos ángulos. No podemos afirmar nada con respecto a los ángulos, aunque se parezcan, no podemos decir nada. 2, AC es perpendicular con DB. Miren, qué interesante. Qué interesante. Ya saben, la segunda afirmación es que si trazo
esta línea, ¿ya? Este ángulo sería de 90. Y tenemos también, fíjense, ahora podemos, solamente con la información 2, fíjense. ¿Podemos afirmar algo de A y C? No, porque C podría estar mucho más allá y cumpliría exactamente con la misma relación. C, dejo fijo A y C lo puedo mover. Y no hay nada que me determine cuál es la longitud de C o la ubicación del punto C. Por lo tanto, a pesar que se cumpla todo lo que queramos allí, no puedo con 2. ¿Por qué? Porque nada determina C. Con ambas juntas ahora. Quizás podamos con ambas juntas. Si tenemos este lado igual con él, congruente, y este ángulo es de 90, miren, el triángulo 1, 2, lo vamos a numerar, 3 y 4. El 1 y el 2 son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque comparten lado, ángulo opuesto al lado mayor. ¿Por qué sé que es el lado mayor? AD, porque es hipotenusa. Entonces, el criterio de congruencia es lado, ángulo opuesto al lado mayor. Ángulo opuesto al lado mayor. Y en un triángulo rectángulo, como el que aparece acá, el 1, necesariamente el 1 y el 2 son congruentes por lado, ángulo opuesto. Por lo mismo motivo, de la unidad 4, 3 y 4 también son congruentes. Porque este ahora, como 1 y 2 son congruentes, él y él son iguales. Por lo tanto, nuevamente, por lado, ángulo, lado, ahora incluso por ser. Acá es por lado, ángulo, lado. 3 y 4 son congruentes. Por lo tanto, finalmente, él y él son iguales. Entonces, necesariamente tengo los 3 lados iguales, por lo tanto, son congruentes, por lado. Interesante. Interesante pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las reducciones para tener la certeza de que necesito ambas informaciones. Con ambas informaciones puedo asegurarlo. Ya. ¿Me queda cuánto? Poquito. Y en los 10 minutos que nos quedan vamos a volver a la clásica que lo que hemos estado revisando lentamente, pero hemos ido avanzando. Hay algunas preguntas, yo creo que lo voy a terminar de revisar esto completo. Los que han estado asistiendo a los talleres saben que estoy revisando unas preguntas que son y que me llegaron así como por regalo de esta cosa. Y vamos a ir estaba revisando hasta la 16 y vamos a la 17. Voy a agrandar un poquito más, ¿se alcanza a ver bien? 85. Y estas son de todo tipo. ¿Qué tengo acá? Me dicen, se los leo bien, es 1/4 P más 2 debe ser 5. ¿Cuál es el valor de P menos 2? Bueno, encontremos P y de ahí vemos cuánto vale P menos 2. Y es una ecuación de primer grado, bastante sencillo. P más 2 es 20, P es 18, por lo tanto P menos 2, que es la pregunta, es que P más 2, P menos 2 será 16. Fácil, sencillo, no tiene ninguna dificultad, una pregunta sencilla. ¿Pueden haber preguntas así de fáciles? Sí. Lo importante es no equivocarse, que al final no me preguntan P, sino P menos 2. 18. Siempre vale la pena realizar las cosas porque, fíjense, enunciado, 5 renglones, y hay que leer con cuidado. Esto es sobre todo, esto es mucha comprensión lectora. Veamos. ¿Qué haría yo si una pregunta así? Jorge y Ricardo son 2 hermanos que reciben la misma cantidad de dinero. Ya, perfecto. Entonces, vamos a igualar el dinero de Jorge con el dinero de Ricardo. ¿Listo? Ya teníamos planteada la ecuación. Vamos a buscar ahora cómo representar eso.
Con su dinero, Jorge compró 100 chocolates. Los chocolates serán la unidad. Y el precio del chocolate es la incógnita. Perfecto. Entonces, vamos a escribir el dinero de Jorge. Son 7 chocolates y le sobran. Por lo tanto, tengo que sumarle 350 y ese es el dinero de Jorge. ¿Ya? El dinero de Ricardo. Son 5 chocolates. Son 5 menos. Cuidado con esto. Compró 5 chocolates menos. Por lo tanto, compró 2 chocolates. ¿Ven? Y le sobran 300. Y esta es la ecuación y directamente la encontramos en la letra A. Listo, primero. ¿Está claro? Lo que hicimos fue igualar las cantidades de dinero. ¿19? Una inecuación. ¿Hay que saber resolver inecuaciones? Sí. ¿Cómo se resuelve una inecuación? Igual que una ecuación. Multiplicamos. 5 menos 5x menor o igual a 2 más 15 menos 3x. ¿Qué hacemos? Juntamos la c. En cualquiera de los dos lados. Pero yo prefiero juntarla acá. Menos 2x, ¿cierto? Y acá me queda 17 menos 2, 12. Divido por menos 2. Cuidado acá. Acá hay que invertir el signo y esto es menos 6. X es mayor o igual que menos 6. Intervalo de menos 6 hasta más infinito. Esta es la solución. Alternativa B. ¿Bien? ¿Hay que saber resolver ecuaciones? Sí. Hay que resolverlas con cuidado. No es difícil esto. Pero al multiplicar o dividir por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. 20. Creo que esta la publicaron en el modelo de este año, ¿no? Sí, esta la publicaron en el modelo de este año. De este año. Se fijan un poquito entonces que el material que les estoy mostrando es un material top, top, top. ¿No es la prueba de la ilusión? No. No es la prueba de la ilusión. No es la prueba de la ilusión. Es un poco más difícil que la prueba de la ilusión. ¿Ya? Pero esta ya está publicada, está en el modelo, espero que la hayan hecho, así que yo no la voy a hacer, ¿ya? Porque incluso creo que en algunos cursos la hice. ¿Ya? ¿O no, Emilia? Perfecto, esto. ¿Cuándo la hice? Cuando estábamos viendo modelos. ¿Ya? ¿21? Súper simple, una ecuación de segundo grado. No hay que ni ordenarla, nada, hay que resolverla. Rápido, rápido. Fórmula general. O factorización. Fórmula general, inmediato. O 6 por 3. Listo, ya tengo la factorización. 6 y 3. Negativo, positivo. Listo, ahí está la factorización. Soluciones. Esto igual 0. Esto igual 0. Y fue un poquito más rápido. A. ¿Bien? Si pueden factorizar, factorícenlo. No se queden con una sola alternativa. Ahorran tiempo. Siempre uno tiene que buscar un mecanismo que le permita ahorrar tiempo. ¿Ya? Uno dice, ya, fórmula general. ¿Por qué? Acá, fíjense, esta está interesante. Se las leo bien, porque está un poco borrosa. Dice esto. Las raíces de la ecuación. 2x cuadrado más k es igual
a menos 4x. En donde x son reales, las raíces son reales y distintas. Entonces, aquí me están apuntando acá, discriminante. ¿Cuál de los siguientes conjuntos contiene todos y únicamente los valores de K? Todos los posibles valores de A. Y únicamente los valores de K. Miren qué interesante cómo lo enuncian, fíjense. Ya, entonces, ordenemos. 4x más K, esto es 0. Ya. Para que sean reales distintas, el discriminante tiene que ser mayor que 0. ¿Qué es el discriminante? B cuadrado menos 4c. Entonces, B cuadrado, 16, menos 4, 8, C, K. Y esto tiene que ser 0. No tiene que ser, este es el discriminante, y el discriminante tiene que ser mayor que 0. No 0. Mayor que 0. Vamos a analizar el discriminante. La condición es que el discriminante tiene que ser mayor que 0. Entonces, al resolver esta ecuación, 4K debe ser mayor que menos 16. Dividimos por menos 8. Por lo tanto, K debe ser menor a 2. ¿Cuál es el conjunto? Intervalo abierto de 2 hasta menos infinito abierto. Alternativa D. Y llegamos. Se nos cumplió la hora. Nos vemos en un rato. A los que nos veamos en un rato. Llegamos hasta la 22, continuamos de la 22 en adelante. ¿El otro a las 5:30? 5:30, sí.